Pues bueno, buenos días a todos. Estamos otra vez aquí en el divageo y pues hoy nos va a exponer Irving Hernández, que es estudiante de la Facultad de Ciencias. Nos va a hablar sobre la topología del horizonte de eventos. Vas. Bueno, pues buenos días a todos y como dijo Oscar, lo que les voy a hablar es sobre un teorema que caracteriza a la topología del horizonte de eventos de un agujero negro. Entonces, la estructura de esta plática, la que tengo planeada, es primero dar una breve introducción, luego un breve repaso y presentación de los conceptos importantes sobre teoría causal y condiciones de energía, un poco qué son, y luego para movernos a la clase de espacio-tiempos con las que vamos a estar trabajando y un concepto muy importante para estudiar tanto agujeros negros como horizonte de eventos, que son las superficies atrapadas. Por último, enunciaremos el teorema y veremos la herramienta principal para demostrarlo con un pequeño bosquejo sobre la demostración tanto de la herramienta como del teorema de horizonte de eventos. Y haremos una comparación con otro muy famoso. Ok. Entonces, en la relatividad general, lo que gobierna a la relatividad general son las ecuaciones de Einstein, que son esas que están acá. Entonces, una vez dada una configuración de materia en el espacio-tiempo, es una geometría dada, y viceversa. Si yo tengo una geometría dada, entonces puedo saber cómo está configurado toda la masa en el universo o al menos en el espacio-tiempo. Sin embargo, resolver estas ecuaciones no siempre da una situación física, o al menos de las que vemos que ocurren en el espacio. Para eso hay que restringir un poco las soluciones y esas restricciones lo que se hace, bueno, esas restricciones se llaman condiciones de causalidad o condiciones de energía. Más o menos es como un pequeño análogo a las condiciones de curvatura que uno estudia en geometría riemanniana. Uno no quiere estudiar como todas las variedades que aceptan una métrica riemanniana, sino nada más como restringirse a algunas que tienen como cierta característica de curvatura. En el caso de relatividad general es lo mismo, solamente que no tanto sobre la curvatura, sino sobre qué cosas pueden pasar causalmente y esas condiciones de energía que hablaremos un poco más adelante. Ok, entonces el objeto principal de la relatividad general pues es un espacio-tiempo. Y en matemáticas vamos a entender que un espacio-tiempo es una cuatro variedad suave que admite una métrica lorentziana que además es tiempo orientable y va a ser conexa. Ahí. Entonces esas son las cuatro características que vamos a pedir. En general, un espacio-tiempo no tiene por qué ser de dimensión 4. Sin embargo, para toda esta plática vamos a considerar que el espacio-tiempo tiene dimensión 4. Entonces, una vez que tenemos que es un espacio-tiempo, podemos definir qué son las relaciones de causalidad. Entonces, esas relaciones de causalidad se pueden definir en toda la variedad y para para los puntos que cumplen las siguientes condiciones. Entonces, yo voy a decir que dos puntos P y Q están cronológicamente relacionados si existe una curva temporal que apunta al futuro que va de P a Q. Más o menos, si ya conocen el espacio de Lorentz, entonces una curva temporal son todas aquellas curvas que se quedan adentro del cono de luz. Entonces, si tuviéramos como nuestro punto P, y aquí tenemos el conito, que sería una curva así. Ahorita vamos a ver un dibujo de qué trata de esto. Y también vamos a decir que dos puntos están causalmente conectados si existe una curva causal que apunta al futuro en la variedad que va de P a Q. Además, también vamos a entender por este simbolito como de menor igual. Entonces eso va a significar dos cosas, o que P está causalmente relacionado con Q o que son del mismo punto. Entonces aquí tenemos un dibujo, justamente el dibujo está hecho sobre el espacio de Lorentz y nos tomamos un punto, lo vamos a conocer como el futuro cronológico, como todos aquellos puntos que están cronológicamente conectados con P o relacionados con P. Entonces, en este caso, el futuro cronológico es todo lo que está en este azul claro, es decir, lo que está en el interior o adentro del cono de luz, mientras que el futuro causal es tanto el interior como el cono. Entonces, una curva causal puede ser de tipo tiempo o tipo nulo.
Las curvas tipo nulas físicamente son las trayectorias que potencialmente pueden seguir la luz. Entonces, esto es lo que conocemos como el futuro cronológico y el futuro causal. Son la, este, los objetos causales más importantes y sobre los cuales vamos a estar hablando toda la charla. Ok. Entonces, estas relaciones se pueden definir no solamente para puntos, sino para conjuntos en general. Y entonces aquí ya están las definiciones como conjuntos. Entonces tenemos el futuro cronológico de un conjunto, pues van a ser todos los puntos en M, tales que existe un punto en el conjunto, tal que P está relacionalmente, perdón, P está cronológicamente causado con Q. Análogamente se define el futuro cronológico, simplemente que cambiamos la condición de cronológicamente relacionado a causalmente relacionado. Entonces, ya como ya había dicho antes, este se le va a conocer como el futuro cronológico, a la J se le va a conocer como el futuro causal y análogamente se puede definir como el pasado cronológico y el pasado causal. Simplemente invirtiendo las relaciones, ajá, hacer una inversión temporal. Va. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos objetos que son el futuro cronológico y el futuro causal, podemos hablar de qué son las condiciones causales. Entonces, las condiciones causales, hay de varios tipos, pero lo que sucede con ellas es que restringen qué tipo de sucesos no pueden pasar. Entonces, un ejemplo de ellas, y probablemente la más básica, se llama condición cronológica. Esta condición cronológica se va a cumplir en la variedad si la variedad no tiene ninguna curva temporal cerrada. Esto es lo que físicamente nos representa, es que nosotros no podamos llegar al pasado yendo al futuro. Sin embargo, esta condición sí permite que ese fenómeno lo cumpla la luz. Entonces también hay una condición que se llama la condición causal y es que no existe en la variedad curvas causales cerradas. Y uno puede ir refinando esos conceptos o esas condiciones causales hasta tener como un poco de control sobre la causalidad del espacio-tiempo y así restringir qué tipo de espacio-tiempos o de variedades somos las que vamos a considerar. Un poco antes de pasar a la siguiente, la condición cronológica lo que hace es quitarnos a todas las variedades compactas. Este, sí, sí, pasó, Chucho. ¿Cuál? Ah, ya. Sí, Sorry, básicamente, es que pregunto en texto porque hay mucho ruido. Perdón. ok. Pero digo, la pregunta es, o sea, ¿por qué se asume que no se puede viajar al pasado yendo hacia el futuro? O sea, eso es como, bueno, entiendo intuitivamente por qué no, pero, o sea, ¿eso viola alguna cosa matemática o es nomás así como una hipótesis ahí No sé, extra? no sé si tanto sea como que no viole algo matemático, más bien ocurre como algo que no queramos con respecto a lo que alcancé a leer. Pues sí, o sea, básicamente uno lo pide porque, al menos desde el punto de vista físico, uno lo pide pues porque nunca lo hemos visto. Y como que no quisiéramos como esas paradojas de si yo mato a mi abuelo, entonces cómo es que nazco, bla. Pero matemáticamente lo que uno busca, con las condiciones de causalidad, combinándolas con las ecuaciones de Einstein, es que todo el tiempo las ecuaciones de Einstein sean como problema de ecuaciones diferenciales, un problema de Cauchy bien planteado. Y entonces, si yo no impongo la condición cronológica, entonces sería como que la información en lo que vamos a ver de una rebanada o una hipersuperficie de Cauchy no es suficiente para determinar toda la solución, porque hay información en el futuro que afecta a mi pasado. Entonces, eso en ecuaciones diferenciales sería un problema de Cauchy que no está bien planteado. Entonces, al menos quiero que las ecuaciones sí se puedan resolver al menos localmente. Ah, ok, Mm, ok, ok. Muchas gracias. sí. No sé qué tanto se le llama eso como algo, una violación en matemáticas, pero sí, o sea, yo quiero, al final de cuentas, como cuando se pueda, intentar resolver las ecuaciones de Einstein o ecuaciones que salgan por ahí, como vamos a ver un poco más adelante. Sí, ¿todo bien? Sí, está bien. Va. Entonces,
La condición cronológica lo que nos quita son todas las variedades compactas. En este dibujo lo que intenté ilustrar es que estamos en el caso del toro. Un toro es una variedad compacta donde sí puedo poner una métrica lorentziana. Me estoy tomando un punto. Estas varitas rojas, lo que estoy intentando ilustrar es la frontera del futuro causal, es decir, como el cono de luz, simplemente en este sentido, y ver que esta curva que queda adentro del cono, pues eventualmente lo que yo puedo hacer es regresar y pues yendo al futuro, porque la dirección temporal es hacia donde se va extendiendo el cono, pues eventualmente regreso a lo que inicialmente creí que era el pasado. Entonces, eventualmente, lo que pasa en las variedades compactas es que el futuro cronológico de un punto iguala a la variedad, eventualmente, pero eso es lo que no quiero. Entonces, uno puede seguir desarrollando sobre condiciones causales, pero una que va a ser de gran importancia para el resto de la plática es la condición causal fuerte. Y voy a decir que la condición causal fuerte se cumple en un punto, en un punto en la variedad, si para cualquier vecindad de ese punto existe otra que está contenida, tal que todo segmento causal con puntos finales en la segunda vecindad quedan contenidos completamente en U. Entonces, eso quiere decir que me da control sobre la causalidad de las curvas que al menos empiezan y acaban en una vecindad. Entonces, reparafraseado un poco, es que si yo tengo un punto y se cumple la condición causal fuerte, entonces para cualquier vecindad voy a poder encontrar otra donde vivan los puntos iniciales y finales de mis curvas causales y toda la curva quede contenida dentro de la primera. ¿Eso por qué va a ser importante? Bueno, eso va a ser importante porque nos va a permitir definir la condición causal más importante para el estudio de agujeros negros o también para estudiar el problema de Cauchy en la relatividad general. Entonces, vamos a decir que un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si se cumple la condición causal fuerte que acabamos de hablar y aparte que para todo punto P y Q relacionados causalmente, este conjunto que se le denomina como diamante causal, que es la intersección entre el futuro causal de un punto y el pasado causal de otro, siempre sea compacto. Dependiendo dónde estén leyendo sobre espacios globalmente hiperbólicos, hay tres definiciones, claramente son equivalentes y puede diferir un poco porque las condiciones que se piden son distintas. Sin embargo, son equivalencias, entonces una implica la otra y el regreso también. Entonces, algo que resulta ser muy importante en los espacios globalmente hiperbólicos van a ser estos objetos que se llaman hipersuperficies de Cauchy. Entonces, una hipersuperficie de Cauchy en mi variedad, voy a decir que es una subvariedad, que la voy a anotar como S, como esta S cursiva o algo así, que es intersectada exactamente una vez por toda curva temporal inextendible. ¿Y qué es lo que me va a dar como la hipersuperficie de Cauchy o por qué es tan importante? Lo que yo voy a querer es que si yo tengo una hipersuperficie de Cauchy, más o menos es como una rebanada, así como en R3 podría ser el plano XY o cualquier cosa homeomorfa XY. Entonces, bueno, horizonte a cierta altura. Lo que yo voy a querer es que para cualquier punto P, todas las curvas causales que pasen por P intersecten a S. Y al revés también, si bueno, en este dibujo mi punto P está en el futuro. En el pasado, lo que yo quisiera es que todas las curvas causales que pasen por P, ajá, que salen de P, perdón, todas las curvas causales que salen de P intersectan a S. No hemos hablado un poco, no hemos hablado de este concepto, pero en otras palabras, lo que yo estoy pidiendo con la hipersuperficie de Cauchy es que el desarrollo de Cauchy, que es el desarrollo futuro de Cauchy, unión el desarrollo pasado de Cauchy, sea igual a la variedad. En otras palabras, lo que quiero es que toda la variedad sea como un dominio de predictibilidad de mis superficies de Cauchy. Eso es lo que me va a permitir
que las ecuaciones de Einstein sea un problema de Cauchy bien planteado. Es decir, que dadas las condiciones iniciales, yo pueda exhibir la existencia de una solución local. Entonces, para eso es lo que quiero, la hipersuperficie de Cauchy. Ok. Entonces, eso es lo que nos va a interesar sobre las condiciones causales. Tener en cuenta que es un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y que la superficie de Cauchy es una rebanada de nuestro espacio-tiempo que contiene la suficiente información para poder conocer todo el espacio-tiempo. Más o menos como las condiciones iniciales. Entonces, ahora la otra cosa que vamos a hablar es qué son las condiciones de energía. Entonces, las condiciones de energía son restricciones sobre el tensor de energía-momento. A pesar de que la energía y la masa sean conceptos que no están tan claros en relatividad general, estas condiciones de energía nacen de suponer el comportamiento de un fluido perfecto en el espacio de Minkowski. Y entonces, si bien no podemos saber qué quiere decir la masa o la energía globalmente o localmente dentro de la relatividad general, lo que sí queremos es poder tener una sensación de saber qué es la masa o de qué es la energía sobre curvas, es decir, sobre trayectorias que podrían seguir ciertas partículas. Entonces, estas condiciones de energía se, tengo entendido que se fueron construyendo suponiendo que se tiene un fluido perfecto en relatividad especial y ver qué es lo que pasa cuando uno cambia los parámetros de densidad, de presión y de energía. Entonces, algunas de esas condiciones de energía, por ejemplo, le podemos llamar a la condición de energía débil, que vamos a pedir que el tensor de energía-momento contraído con dos vectores temporales siempre sea mayor o igual a cero. La condición de energía nula, vamos a pedir lo mismo, que la contracción del tensor de energía-momento con dos vectores nulos sea mayor que cero. O esta misma condición en el vacío, que es cuando el tensor de energía-momento es cero, aunque suene un poco raro, se va a traducir como que el tensor de curvatura de Ricci contraído con dos vectores nulos sea mayor o igual que cero. Esto va a ser importante porque los espacios-tiempos que vamos a trabajar están en el vacío y en principio el tensor de energía-momento es cero. O al menos las regiones que nos van a interesar son las que ocupen estas condiciones. Y otra condición, Creo que Omar tiene una pregunta. sí, claro, claro, perdón. Hola, Irving, Hola, hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Bien. Oye, a ver, Sí, más o menos está, o sea, un poquito no entiendo bien esas condiciones de energía. O sea, supongo que te refieres a que una partícula sí le puedes más o menos definir, bueno, sí le puedes definir su energía relativista, ¿no? ajá, El problema es que no puedes definirlo a todo el espacio-tiempo, ¿no? Un poco lo que tiene que ver, pues, con esto de encontrar un hamiltoniano. Eh, ajá. eh, Hay esas condiciones que haces sobre los vectores esos temporales que agarras, o sea, ¿tienes un poco de idea en qué están motivados? Sí, sí, sí. O sea, justo en imaginarse cómo se comporta un fluido perfecto en Minkowski. O sea, es como si yo no permito, por ejemplo, si yo permito que el tensor de energía-momento del fluido perfecto, contraído con dos vectores nulos, fuera menor que cero, entonces hay ciertos fenómenos que pasan con el fluido en relatividad especial. Entonces, al menos como yo tengo entendido, no sé si eso restringe que ese mismo fenómeno no pase en relatividad general, pero lo que yo espero es poder restringir eso. Entonces, esas restricciones son las que yo paso con el tensor de energía-momento, ya para cualquier espacio-tiempos y vectores nulos sobre cualquier otro, pero están motivados sobre el comportamiento del fluido perfecto en relatividad especial. Y claro, el tensor de energía-momento es el del fluido perfecto. Sí, 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 más o menos, más o menos. O sea, sí, sí entiendo un poquillo. Habría que ver la motivación, justamente hacer las cuentas ahí en fluidos, pero sí, sí, vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el único lugar donde he leído como cómo se motivan es en el libro de Carroll de Space, Time and Geometry. No, sí, creo que sí se llama así, Space, Time and Geometry. Porque casi todos como que la presentan y es como, bueno, estas cosas se tienen que cumplir y restringen como ciertos fenómenos de energía. Pero, ujú.
Sí, hasta ahí es lo que sé. Vale, vale. Va, va, va. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, vas bien, vas bien. Ah, ¿qué pasó, Jen? Hola, hola Irving. No, Hola, no, hola. solo contestando a lo del tensor de energía momento. Ajá. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, hola, Jen. Sí, 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 Hola. síguele. Sí, no sé si me escuchan. Sí. Sí, sí, te escuchamos. Hola. Hola, hola. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, y ya. Hola, hola, perdón, no sé si me escuchan, yo los escucho. Sí, 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 te Ya, escuchamos. perdón. Ya, perdón. No, que estas condiciones, pues yo también las he estudiado, ahí están en hipótesis de mis definiciones. Am, y hay muy, muy bonito una idea de justamente esa TMUNU, el tensor de energía momento, pues tiene como componentes a la energía y a los tres momentos, ¿no? Como Ajá. es simétrico, lo puedes diagonalizar y entonces, digamos, tú puedes ver que eso es equivalente a que la energía sea mayor o igual que la suma de los momentos, por ejemplo. Y eso sí ya Ujú. es físicamente muy claro, ¿no? Como, claro, estás diciendo que la energía de la partícula o de la masa o de las trayectorias sean mayor que los componentes de los momentos, ¿no? Ajá. O así, ¿no? O que la suma de la energía más el momento sea cero, ¿no? O sea, tiene esa es un momento como de partículas. físicamente la idea, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Sí, porque esas también se pueden reescribir como en términos de la ecuación del Ajá, fluido perfecto en relatividad especial y justamente encuentras eso, ¿no? Como que la energía sea mayor o igual que el momento, bueno, que la suma de los componentes del momento o ciertos componentes ahí, ¿no? Vale, vale. Bien. Va. Va, va. Y ya, por último, pues esta condición que se le llama la condición de energía fuerte es una condición que aparece usualmente en cosmología. Nada más es para ilustrar que existen varias. Entonces, ahora sí podemos pasarnos como al empezar a definir qué clases de espacio-tiempos son los que vamos a trabajar. Entonces, antes de eso, hoy vamos a definir lo que es una compleción conforme o conforme al infinito. Y vamos a decir que esta compleción es una variedad con frontera donde vamos a pedir tres cosas. Que la variedad sea el interior pues, de nuestra variedad con frontera, que en la variedad con frontera exista una función que vamos a llamar omega, con la propiedad de que la métrica de la compleción pues sea este factor al cuadrado que multiplica a la métrica del espacio-tiempo original. Además, vamos a pedir que la función sea positiva en la variedad, diferenciable en toda la compleción conforme y que además se anule en la frontera. A la frontera la estoy definiendo como este simbolito que le suelen llamar scree y se le conoce como el infinito nulo, al menos en los casos que vamos a estar trabajando. La frontera pues va a tener varias componentes y voy a llamar como script plus o futuro nulo a la intersección de la frontera con el futuro causal de toda mi variedad. Y al script minus como la frontera de mi variedad, intersección con el pasado causal de mi variedad. Estas complexiones conformes existen para una gran variedad de espaciotiempos y estas van a cambiar dependiendo, bueno, su carácter causal va a cambiar dependiendo a qué espacio-tiempo le estamos sacando compresión conforme. Como vamos a ver un poco más adelante, nos van a interesar en aquellos espacio-tiempos donde la frontera de la variedad sean hipersuperficies nulas. Entonces, más o menos, ¿cómo es que se ve una compresión conforme? Bueno, pues me tomé el espacio-tiempo de Schwarzschild y dibujé la que se conoce como pues, la compresión conforme o el diagrama de Penrose. Entonces, lo que nosotros tenemos es que este es el espacio-tiempo de Schwarzschild que normalmente conocemos con la métrica usual. Entonces, como es conforme, lo que preserva es los ángulos y entonces las trayectorias nulas se siguen viendo como rectas de 45 grados. De 45 grados. Ese es como una de los propósitos de estos diagramas. Y entonces,
El futuro causal es este segmento de recta que va entre estos puntos que son I0 e I+. No vamos a hablar de quién son ellos ahorita, no son muy relevantes. Y también el pasado nulo, que es esta otra componente. Este dibujo ayuda a aclarar que el futuro nulo y el pasado nulo no tienen por qué tener una componente cada uno. Entonces, este diagrama, a pesar de que es del espacio-tiempo de Schwarzschild, está hecho con su extensión maximal, que es el espacio-tiempo de Kruskal, y entonces el futuro nulo tiene dos componentes, y el pasado nulo también tiene dos componentes. Estas rayas en verde, lo que están simbolizando es pues la subvariedad R igual a 2m en las coordenadas usuales de Schwarzschild, es decir, dónde está el horizonte. Entonces, las rayas verdes es el horizonte. Esto lo que vamos a ver después es que es el horizonte pasado y las otras dos son el horizonte futuro. Y lo que está adentro es el agujero negro, y estas rayas horizontales que tienen la parte amarilla es la singularidad, o es el punto donde R es igual a 0. Entonces, el chiste es poder tener las compresiones conformes se construyen para poder tener un dibujo compacto del espacio-tiempo, poder estudiar la causalidad de cómo es que pasan qué ocurre con las curvas causales, no tanto a lo mejor con las nulas, sino con las temporales. Aquí no he ilustrado cómo es que se ven esas curvas, porque a mí lo que me va a interesar es la estructura del futuro nulo y del pasado nulo, y pues también justamente qué estructura tienen el horizonte de eventos. Ok, entonces, justamente como he dicho, el infinito nulo, el futuro nulo y el pasado nulo no tienen por qué ser conexos. Entonces, vamos a utilizar el índice alfa como índice para indexar las posibles componentes. Y entonces, voy a definir a un espacio-tiempo asintóticamente plano si ese espacio-tiempo tiene una compleción conforme y además el futuro nulo y el pasado nulo tienen la topología de S2 cruz R. Hay distintas definiciones de qué es asintóticamente plano, generalmente son sobre condiciones de la métrica y cómo es que decaen ciertas componentes de la métrica cuando uno se aleja, o se decir, al infinito desde un punto fijo, pero esa es la definición que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, que tenga una compleción conforme y que además la topología del futuro nulo y del pasado nulo sean S2 cruz R. Algo que creo que es importante mencionar es que históricamente uno pensaba que estos dos objetos tenían que ser variedades suaves. Sin embargo, aquí nada más estoy pidiendo que tengan la topología de ese 2 cruz R, porque no necesariamente van a ser variedades suaves. Hasta donde yo tengo entendido, y citando un poco el libro de Dana Lee, es que no se tiene muy claro cuándo es que ocurre que tanto el horizonte como el futuro nulo y el pasado nulo sean variedades suaves. Creo que lo importante y lo que tiene como mucha ventaja es que de lo que vamos a ver es que solamente estamos pidiendo que sean homeomorfos a S2 cruz R y no tengan una estructura de variedad suave. Sin embargo, el trabajo original de Hawking sí asume que tanto el futuro nulo como el pasado nulo sean variedades suaves. Entonces, una vez que ya definimos como la clase de espacio-tiempos con las que vamos a estar trabajando, que son los espacios asintóticamente planos, ahora viene unas variedades que son muy importantes para estudiar agujeros negros y horizonte de eventos. Estas variedades se conocen como superficies atrapadas. ¿Y qué vamos a entender por una superficie atrapada? Pues es una subvariedad espacial de codimensión 2, tales que las dos familias de geodésicas nulas ortogonales a mi subvariedad converjan en la subvariedad. Es decir, que un objeto en relatividad general que se llama la expansión evaluada en mi superficie atrapada sea menor que cero. Cabe aclarar, antes de hablar de qué es la expansión, es que la expansión tiene que ser negativa para ambas familias. Por eso no restringe que cada una, que las dos sean menores que cero. Hacer una subvariedad de codimensión 2, lo que va a ocurrir es que pues tengo en 4 dimensiones
el complemento me da otras dos dimensiones y entonces esas dos dimensiones yo puedo escoger que sean nulas porque mi subvariedad es espacial. Entonces, una de esas dos direcciones va a estar contenida dentro de la superficie de Cauchy y la otra va a salir de la superficie de la hipersuperficie de Cauchy. Entonces, eso es lo importante de las superficies atrapadas y como su nombre bien lo dice y vamos a ver adelante, están atrapadas. ¿En dónde? Eso es lo que vamos a ver. Y teta es el objeto que definimos como la expansión y la expansión se define como la contracción de estos dos tensores, donde este es un tensor de proyección sobre el subespacio el subespacio de la variedad, al espacio tangente de la superficie atrapada, y B1 simplemente es otra contracción, pero que realmente lo que está codificando ahí es la derivada covariante con respecto a una de las direcciones nulas. Entonces, lo que nos está dando la expansión es qué tanto se cierran o se van a empezar a expandir las geodésicas nulas cuando fijándonos en las superficies atrapadas. Sin embargo, estas superficies atrapadas que definimos aquí no son las únicas que existen y hay otras superficies atrapadas que son más interesantes. Otro tipo de superficies atrapadas son las superficies atrapadas exteriores. Entonces, las voy a anotar como P y pidiendo que la superficie atrapada exterior esté contenida dentro del desarrollo futuro de la superficie de Cauchy y que además la expansión en mi superficie atrapada exterior sea menor o igual que cero. Pero ya no para las dos familias de geodésicas nulas, sino solamente para las geodésicas nulas salientes ortogonales a la superficie. Estas geodésicas nulas son las que quedan contenidas dentro de la superficie de Cauchy. Además, voy a definir por una región atrapada, a tau de t, en la superficie de Cauchy, lambda de t, a tiempo t, como todos los puntos en la superficie de Cauchy por los cuales pasa una superficie atrapada al exterior. Y entonces, eso me permite definir qué es una superficie marginalmente atrapada exterior o al exterior, que son las que se conocen como MODS, y es la frontera de la región atrapada. En esa frontera, lo que vamos a pedir, o lo que va a resultar, es que la expansión va a ser idénticamente cero. Pero solamente, otra vez, al igual que en la superficie atrapada exterior, solo para las geodésicas nulas ortogonales a la superficie. Otra cosa que cabe aclarar es que mucho tiempo se creyó que esto siempre era una variedad. Sin embargo, este conjunto, al ser la frontera pues, de nuestra región atrapada, ni siquiera tiene por qué tener estructura de variedad topológica. Hasta donde tengo entendido, existe un artículo, si no me equivoco, de Galloway y Crucial, donde construyen un espacio-tiempo donde la MOD, o lo que se conocería como la MOD, es decir, la frontera de la región atrapada, no es diferenciable en un conjunto denso. Entonces, pero cuando sí ocurre que es una superficie suave, entonces va a resultar que la expansión en la superficie marginalmente atrapada es igual a cero. Entonces, aquí tenemos un dibujo de más o menos qué es lo que quiere decir una superficie atrapada. Entonces, lo que está pasando aquí es que como los circulitos azules son mis superficies atrapadas. Y entonces, aquí con el rojo y el verde, lo que estoy denotando, quiénes son los vectores tangentes a las geodésicas nulas que son ortogonales a mi superficie. Voy a Perdón, denotar... perdón, Sí, sí, creo que Omar tiene una pregunta. sí, perdón. Ah, sí, sorry. Perdón. Menos era un poco eso de que era el vector K, porque lo habías puesto en la definición atrás, pero no, cuando hacías como las contracciones de ahí de Q mu, Q nu, ¿no? Que eran como proyecciones. Sí. Ah, Sí, este vector nulo no es cualquier vector nulo, es el vector nulo que va a generar ahí una hipersuperficie nula. Sí, no es cualquier vector nulo. Entonces, mi K justamente es el vector nulo que sale
de la superficie de Cauchy. O sea, cada uno de estos circulitos está dentro de una superficie de Cauchy. Y este vector que voy a anotar como n es el que estoy llamando como, es el vector tangente a la geodésica nula ortogonal saliente, saliente ortogonal. Entonces, estos dos son mis dos vectores nulos, que son ortogonales a la superficie atrapada. Entonces, ¿y por qué se le llama atrapada? Porque dentro del diagrama conforme, lo que van a aparecer con estos es que justamente se va cerrando. Entonces, las geodésicas nulas pueden tener punto final pasado sobre alguna superficie atrapada, pero lo que no van a tener es punto final futuro. Porque la intención del futuro nulo físicamente es como todo aquello que se ve desde el infinito. Entonces sería como el último punto al que llega la luz. Sin embargo, al estar atrapadas, no van a llegar allá y entonces no van a tener punto final futuro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, una superficie, y ya el último tipo de superficies atrapadas que voy a definir es una superficie fuertemente atrapada del exterior. Entonces, aquí voy a pedir que la expansión en mi superficie fuertemente atrapada del exterior sea menor que cero para las geodésicas nulas salientes ortogonales a la superficie. Entonces, estas superficies atrapadas tienen un montón de propiedades, pero para el estudio de agujeros negros y de horizontes de eventos, lo más importante es que no se puedan ver desde el futuro nulo. Entonces, todas tienen un lema que es idénticamente, bueno, muy parecido a este. La demostración es básicamente la misma para todas. Y entonces, este lema nos va a dar la propiedad que nos va a interesar de las superficies atrapadas. Entonces, si consideramos un espacio asintóticamente plano que satisface las condiciones de energía nula y además tiene una hipersuperficie de Cauchy simplemente convexa, entonces ninguna superficie fuertemente atrapada al exterior con respecto a alguna componente del infinito nulo va a intersectar al futuro nulo. Es decir, no va a intersectar al pasado causal del futuro, de esa componente del futuro nulo. Entonces, más o menos, la prueba de este lema es la siguiente. Si yo tengo mi superficie de Cauchy, entonces me voy a considerar mi superficie atrapada. Aquí tengo quién es mi futuro causal y entonces voy a ver quién es el pasado causal, perdón, mi futuro nulo y voy a ver quién es el pasado causal de mi futuro nulo. Entonces, con esto estoy denotando como a toda la región que va a estar dentro del pasado causal y las pruebas se hacen por contradicción. Es decir, voy a suponer pues que si hay un punto de mi superficie atrapada que está contenido dentro del pasado causal del futuro nulo. Entonces, si tengo ese punto, entonces existe una curva causal que intersecta algún punto P dentro del futuro nulo. Pero entonces, si eso ocurre, entonces la frontera del futuro causal de mi superficie atrapada también tiene que intersectarlo. Entonces, es esta línea amarilla, que es un generador de justamente la frontera del futuro, a mí me faltó un más, pero es el futuro causal de mi superficie atrapada. Entonces, si uno tiene eso, lo que va a ver es que el parámetro afín, esto lo alcanza cuando el parámetro afín se aproxima a infinito, o obtiene el valor de infinito. Sin embargo, esta es una contradicción al tener como condición las condiciones de energía, como suposición las condiciones de energía nula. Porque por teoría de puntos conjugados, entonces la longitud de esta curva tendría que ser finita. Entonces, por un lado, uno muestra que el parámetro tiende al infinito cuando llega al futuro causal, pero por otro lado, por teoría de puntos conjugados, se sabe que eso tendría que tener una longitud finita. Entonces, eso nos da la contradicción y por eso es que no se pueden ver estas superficies desde el futuro nulo. Entonces, esa es la propiedad más importante de qué es una superficie atrapada, que no se puedan ver desde mi futuro nulo. Y por eso es que llevan el nombre de atrapadas. Quedan atrapadas como
dentro del espacio-tiempo y nunca llegan al infinito. Lo que va a resultar, no, mejor no, para no hacer ningún tipo de spoiler. Entonces, una vez que ya conocemos qué son los espacio-tiempos asintóticamente planos y qué son las superficies atrapadas, lo siguiente que vamos a ver es un teorema que se demostró a principios de los 90, que se llama el teorema de censura topológica. Resulta que es una herramienta bastante útil para poder demostrar varias cosas en relatividad general, pero algo que creo que es muy importante es que la demostración no ocupa como muchos aspectos geométricos del espacio-tiempo. Entonces, vamos a ver más adelante qué quiero decir con eso. Entonces, vamos a hacer un poco de notación. Voy a notar por gamma cero a una curva temporal con punto final pasado en el pasado nulo y punto final futuro en el futuro nulo, que está contenida en una vecindad simplemente conexa del infinito nulo. Entonces, no quiero que haya ningún hoyo o agujero ahí, o es decir, que su grupo fundamental sea el trivial. Entonces, el teorema de censura topológica lo que nos dice es que si yo tengo un espacio-tiempo asintóticamente plano, globalmente hiperbólico, que satisface las condiciones de energía nula, entonces toda curva causal que va del pasado nulo al futuro nulo se puede deformar a esta curva gamma cero. Es decir, que es homotópica a estas curvas. Entonces, la idea de la prueba es que todo ocurre en el cubriente universal de M. Entonces, es algo como una prueba completamente topológica, justamente pues porque lo que queremos mostrar es que cualquier curva que va del pasado nulo al futuro nulo siempre es homotópica o se puede deformar a una que queda dentro de una vecindad simplemente conexa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la prueba? Entonces, si este es mi espacio-tiempo y esta es una componente del futuro nulo y del pasado nulo, aquí como con rosa estoy notando a U como mi vecindad que es simplemente conexa. Entonces, la prueba ocurre también por contradicción. Voy a suponer que pues existe alguna curva causal que no es homotópica a mi curva temporal gamma cero. Entonces, a mi curva gamma cero, pues la dibujo justamente dentro de esta vecindad y a mi curva que está como naranja y a mi curva gamma con morado que sale de esta vecindad que no es homotópica. Entonces, cuando yo levanto al cubriente universal, lo que va a ocurrir es que esta vecindad U pues tiene varias copias, ya que es el cubriente universal o la teoría de cubrientes lo que es que la imagen inversa de cualquier abierto pues es una unión disjunta de abiertos que son homeomorfos uno a uno. Entonces, a la que va a estar contenida gamma cero, es decir, el levantamiento de gamma cero minúscula, le voy a llamar como un cero. Entonces, como yo quiero que lleguen al mismo punto en el futuro cronológico, el hecho de que no sean homotópicas me va a dar a formas no equivalentes de llegar a, a gamas, al futuro nulo. Es decir, a dos copias distintas. Entonces, como gamma no está, no es deformada y no está contenida dentro de U, entonces es que por eso no puede estar dentro de la vecindad que yo estoy destacando como U cero. Entonces tiene que estar dentro de otra copia de U. Pero esta tiene que también llegar al mismo punto en el futuro nulo. Sin embargo, desde esta región asintótica, lo que va a haber de esta curva es que es una geodésica saliente ortogonal a superficies atrapadas. El problema es que si eso pasa, pues es una geodésica nula que sí está llegando acá, al futuro nulo. Y justamente habíamos visto que el chiste de las superficies atrapadas es que no se pueden ver desde el futuro nulo. Entonces, eso nos da una contradicción. Entonces, no puede existir una curva que no sea homotópica o deformable a mi curva gamma cero, que sí está contenida en mi vecindad simplemente conexa. Entonces, esa es la idea de la prueba.
algunos detalles más o bastantes detalles más, pero esa es la idea de la prueba del teorema de censura topológica. ¿Y cuál es la consecuencia? O sea, lo que nos está diciendo el teorema de censura topológica es que es imposible detectar cualquier agujero que pueda tener en el espacio-tiempo. Y algo que se me pasó a decir y que no está anotado es que el teorema de censura topológica también asume la conjetura de censura cósmica débil. La conjetura de censura cósmica débil lo que dice es que cualquier singularidad del espacio-tiempo queda contenida dentro de un horizonte de eventos. Entonces, es una conjetura muy famosa por Penrose, que fue, la propuso Penrose, y también asume que es verdadera. Entonces, lo que nos está diciendo el teorema de censura topológica es que no solamente las singularidades, sino cualquier agujero que pueda contribuir al grupo fundamental del espacio-tiempo queda escondido dentro de una superficie atrapada. ¿Por qué una superficie atrapada? Porque justamente la parte final de la prueba es que aquí la curva gamma está atravesando un montón de esferas de infinito, perdón, de radio tan grande como uno quiera, pero que vistas desde esta región asintótica se ven como superficies atrapadas. Entonces es por eso que cualquier factor que pudiera contribuir al grupo fundamental queda contenido dentro de esa superficie atrapada, porque eso no puede pasar. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? No, síguele, síguele. Va, va, va. Entonces, ahora sí, ya tenemos casi todo para poder enunciar el teorema sobre la topología del horizonte de eventos. Entonces, vamos a considerar a un espacio-tiempo con las siguientes propiedades. Globalmente hiperbólico, con una hipersuperficie de Cauchy S. Un grupo de isometrías de un parámetro generado por un campo de Killing. Que esa pueda, la hipersuperficie de Cauchy pueda tener varias regiones asintóticas, es decir, donde el vector de Killing es temporal y tiende asintóticamente a un múltiplo no cero del normal unitario a la hipersuperficie de Cauchy. Además, voy a pedir que las órbitas sean completas. Entonces, ahora sí puedo definir qué quiere decir un agujero negro y un agujero blanco. Entonces, voy a decir que una componente, una región asintótica, o dentro de una región asintótica, definimos a su respectivo agujero negro como la variedad menos el pasado causal del futuro nulo, de esa componente del futuro nulo, dentro de la compleción conforme. Y análogamente definimos un agujero blanco como la variedad menos el futuro causal de esa componente del pasado nulo. Entonces tiene sentido el nombre de agujero negro porque es todo aquello que no se puede ver desde el futuro nulo. Y más o menos de ahí sale, bueno, pues que ni siquiera la luz escapa del agujero negro. Pero es porque justamente lo definimos como todo aquello que no se puede ver desde el futuro nulo. Sí. Y ahora, ya que tenemos el agujero negro, puedo definir qué es el horizonte de eventos. Entonces, voy a decir que mi horizonte de eventos es la frontera del pasado causal de esa componente del futuro nulo. Entonces, literalmente, la frontera topológica del conjunto que le estoy quitando a la variedad para poder definir a mi agujero negro. Entonces, otro concepto que voy a necesitar es qué quiere decir el dominio de comunicaciones exteriores. Entonces, voy a definir simplemente como al iésimo dominio de comunicaciones exteriores como la variedad menos la unión de agujero negro con agujero blanco. Entonces, en el tipo de espaciotiempos que estamos considerando, estamos permitiendo que existan espaciotiempos con múltiples agujeros negros, inclusive, pues, una cantidad infinita. Sin embargo, eso no va a ser ningún problema, porque
los dominios de comunicaciones exteriores son causalmente desconexos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el dominio de comunicaciones exteriores de una región intersectado, ya sea con el futuro o pasado causal de cualquier otra, siempre es vacío. Y la idea de el por qué eso ocurre es análogo a cómo se demuestra el teorema de censura topológica. Es decir, si estuvieran conectados, entonces se podrían ver desde un mismo punto, existiría una curva causal que se intersectan en algún momento. Eso quiere decir que se pueden ver desde una componente del futuro nulo, pero desde un lado, las esferas de radio arbitrariamente grande que cruza el otro se ven como superficies atrapadas. Pero si son superficies atrapadas, se están viendo desde el futuro nulo y eso genera una contradicción. Entonces, tienen que ser causalmente desconexas. No pueden estar conectadas por una curva causal. Y regresándome un poco al dibujo una disculpa, de compresión conforme, aquí se puede ver, o estas son dos regiones, dos dominios de comunicaciones exteriores distintos y están desconectados, porque la única forma de pasar de uno por el otro es por una curva cuya inclinación tenga que ser menor a 45 grados o mayor a 135. Entonces, y ese tipo de curvas, al menos en cómo está dibujado en una comprensión conforme, no tiene ni carácter temporal ni nulo. Entonces tienen que ser completamente causalmente disconexas. Ok. Entonces, como son disconexas, pues basta considerar, podemos reducir el problema de la topología del horizonte de eventos a solo considerar espacio-tiempos con un agujero negro, porque no importa si tienen más, los demás no van a influir causalmente a lo que ocurra en una región asintótica. Entonces, además de eso, hay otra parte más que va a ser importante, que es lo que se conoce como ergorregión. Entonces, nosotros pedimos que existiera un campo de Killing que es temporal en la región asintótica. O sea, cuando yo me alejo al infinito de un punto. Pero eso no quiere decir que el campo de Killing siempre sea temporal. En espacios estáticos, espacio-tiempos estáticos sí ocurre, pero en espacios estacionarios no, como Kerr. Entonces ahí hay como dos horizontes, uno aparente, el real, y hay una región ahí que es la que es como el ejemplo de ergorregión, y ahí nuestro campo de Killing ocurre que es espacial. Y así lo definimos. O sea, una ergorregión va a ser la región del espacio-tiempo exterior al agujero negro, donde el vector de Killing es espacial. Ahora, un poco de notación y un lema que va a ser importantísimo para poder demostrar que la topología del horizonte de eventos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar? ¿Qué es lo que va a ser nuestra notación? Vamos a pedir un punto P, el que sea, que se quede en la región asintóticamente plana del dominio de comunicaciones exteriores. Es decir, un punto P donde el campo de Killing sí sea temporal. Aquí está. Y vamos a denotar como C caligráfica a la frontera del futuro cronológico de P. A C' como la frontera del futuro cronológico de P intersectado con el dominio de comunicaciones exteriores. Es decir, la parte de esta frontera que no intersectan o que no está ni en el agujero negro ni en el agujero blanco. Y por último, Cx como C intersectada con Mx, donde ¿qué es Mx? Pues es la parte del espacio-tiempo que es cubierta por una sola carta coordenada. Es decir, la parte del espacio-tiempo que es homeomorfa a R3 sí, R3 menos un compacto. Y entonces, con esta notación, voy a poder definir este lema o enunciar este lema que es indispensable para probar la topología del horizonte de eventos. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo este lema? Entonces, si tenemos un espacio-tiempo estacionario, asintóticamente plano, que contiene una sola región asintóticamente plana, cuyo dominio de comunicaciones exteriores es globalmente hiperbólico, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada órbita de Killing en el dominio de comunicaciones exteriores intersecta a C en precisamente un único punto. Entonces, como las órbitas del campo de Killing son completas, lo que va a resultar
es que el dominio de comunicaciones exteriores tiene topología R cruz C'. Es decir, un producto cruz ahí. Y la segunda parte, que va a ser importante también, es que además, si suponemos que existe una rebanada acronal, es decir, que cualquier curva temporal intersecta ese conjunto una única vez, una rebanada que también va a ser asintóticamente plana en el dominio de comunicaciones exteriores, cuya frontera en la variedad intersecta al horizonte de eventos H de cualquier agujero negro en una sección transversal K. Si K es compacto, entonces cada generador nulo del horizonte de eventos va a intersectar a C en precisamente un punto. En particular, la frontera de C' va a tener la topología de K. Entonces eso ya nos va a asegurar que la topología de una sección transversal del horizonte de eventos es compacta. Y la demostración de este lema no es complicada, sin embargo, solo se me ocurrió el dibujo de la primera parte. Entonces, uno puede probar que el dominio de comunicaciones exteriores queda contenido dentro del futuro causal de cualquier órbita de Killing alfa. Y también queda contenido en el pasado cronológico de cualquier órbita de Killing alfa. Entonces aquí la dibujé como esta parte verde. Entonces, como el dominio de comunicaciones exteriores queda contenido tanto en el futuro cronológico como en el pasado cronológico, entonces tiene que intersectar el dominio de comunicaciones exteriores al futuro cronológico y al pasado cronológico de cualquier punto P. Y entonces, si intersecta al futuro y al pasado, y como las órbitas son completas, entonces también tiene que intersectar a C, donde C era la frontera de nuestro futuro cronológico de nuestro punto P. Entonces ya lo intersectó, pero pues quisiéramos que solo lo intersectara en un único punto para poder decir que el dominio de comunicaciones exteriores pues sea homeomorfo a R cruz C'. Sin embargo, esto sí ocurre porque si no ocurriera, entonces va a existir dos puntos, Q y algún otro punto que lo voy a trasladar con el grupo de isometrías que me genera mi campo de Killing, algún tiempo T, que también está en C. Pero es que si eso ocurre, yo puedo hacer la isometría al tiempo negativo, a este mismo tiempo, pero ahora hacia atrás. Y entonces lo que va a ocurrir es que Q tendría que estar en la frontera del futuro cronológico de dos puntos, tanto de P como de phi menos T aplicada a P. Y eso no ocurre. Entonces, solo tiene que intersectar una vez. La segunda parte es un poco, no sé si más técnica o no, sin embargo, no se me ocurrió poder hacer ningún dibujo. Y no sé qué tanto de tiempo, no sé cómo ando de tiempo, creo que ya me estoy pasando, pero esa trae un poco la explicación de esa. Lo importante es que nos da un homeomorfismo entre la intersección de nuestra rebanada asintóticamente plana con una sección transversal del horizonte de eventos de un agujero negro. Y entonces, eso nos va a permitir definir qué es enunciar el teorema de la topología del horizonte de eventos. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, son prácticamente las mismas condiciones. Tengo un espacio-tiempo estacionario asintóticamente plano que contiene una región asintóticamente plana cuyo dominio de comunicaciones exteriores es globalmente hiperbólico. Entonces, se van a cumplir dos cosas. Uno, la primera es que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexa. Una vez que yo ya tengo esto, prácticamente las mismas condiciones, supongo que existe una rebanada acronal asintóticamente plana S del dominio de comunicaciones exteriores, cuya frontera en la variedad intersecta al horizonte de eventos de cualquier agujero negro en una sección transversal K. Y lo importante es, si K es compacto y C' menos Cx tiene cerradura compacta en M, entonces cada componente conexa K es homeomorfa a la esfera. Entonces, como ya habíamos visto que esta sección transversal K es homeomorfa a la intersección
de la hipersuperficie de Cauchy con el horizonte de eventos. Entonces, si yo demuestro que K es homeomorfa a la esfera y K es homeomorfa a esta sección transversal, entonces la sección transversal del horizonte tiene que ser homeomorfa a la esfera. Y entonces, la prueba se hace de cada punto, se hace una prueba para cada punto, y la prueba de la primer punto se ocurre en 2 partes. Entonces, como en mis espacio-tiempos, puedo tener que el campo de Killing puede ser temporal o espacial. Entonces, tengo que partir la prueba en esos 2 casos. Primero fijarme en el caso temporal y luego ver qué es lo que pasa cuando el campo de Killing es espacial. Entonces, si yo me tomo mi punto P, donde, aparte, aquí tal vez se me pasó, P tiene que estar en la región asintótica, es decir, en Mx. Entonces, me voy a concentrar en P y pues en lo que estoy definiendo C como la frontera del futuro cronológico de P. Y ahí me voy a tomar una curva que empieza y acaba en P. Como lo que yo quiero demostrar es que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexo, pero yo ya sé que el dominio de comunicaciones exteriores es homeomorfo a R cruz C', entonces puedo ver al dominio de comunicaciones exteriores como algo que se le conoce un retracto por deformación. Y entonces basta probar que C' es simplemente conexo. Y eso es lo que voy a hacer. Por eso es que estoy considerando una curva que se quede en C. Entonces, una vez que tengo a mi curva gamma S, gamma de S, lo que voy a hacer es definir otra curva con un real suficientemente grande que tenga esta parametrización. Es decir, lo que estoy haciendo es considerar a la frontera del futuro cronológico como una superficie donde toda está a tiempo cero. Y lo que me va a dictar cómo es que avanza el tiempo es la órbita del campo de Killing. Entonces, al levantar dentro ya de todo el espacio-tiempo a mi curva gamma, esta curva gamma de S, lo que estoy pidiendo es que A sea suficientemente grande para que esto sea temporal. Y cuando yo proyecto sobre C, pues claramente la proyección es la misma. ¿Pero por qué quiero hacer esto? Porque yo, si, si realmente existe este real que me da esta curva causal, entonces yo tengo una curva causal que la puedo extender con estas partes azules, pues que vaya hasta el futuro nulo y al pasado nulo. Y por el teorema de censura topológica, esa la puedo deformar a una que vive en una vecindad simplemente conexa. Entonces, en especial, va a ser homotópica, pues nada más a la que todo el tiempo es gamma de S es igual a S, P. Y esa cuando yo proyecto sobre C, pues es solamente P. Entonces sí es contraíble a un punto. Entonces la parte donde el campo de Killing es temporal, ya está. Ahora, ¿qué pasa para la parte de las ergorregiones? Para la parte de las ergorregiones es un poco más complicado porque prácticamente hay que hacer lo mismo. Sin embargo, el chiste es asegurar que sí existe esta curva temporal. Entonces, más o menos lo mismo. Tengo mi punto, estoy considerando C, que es lo rojo, es el cono de luz. Tengo mi curva gamma S y ahora me voy a fijar en algún punto Q, es decir, que no sea P. La construcción acá estaba sobre P y P estaba en la región asintótica. Es por eso que eso sirve cuando el campo de Killing es temporal. Aquí el punto Q, pues quién sabe dónde esté, justamente puede estar dentro de la región, pero mi P tiene que seguir estando dentro de la región asintótica. Entonces considero mi misma curva. Se puede mostrar que existe algunos números T1 y T2 que son reales, tales que existen curvas gamma 1 que van a ir desde T1, P hasta 0, Q. Y luego otra curva gamma 2 que va desde 0, Q hasta T2P. Entonces, como los campos de Killing me generan isometrías,
lo que yo puedo hacer es construir una curva. ¿Qué curva? Pues una concatenación de curvas que voy a empezar con gamma 2 y luego voy a trasladar a gamma 1 bajo esta isometría. ¿Y qué es lo que tiene interesante? Es que otra vez, que el caso anterior, como proyección a C, la curva gamma 3 tiene la misma proyección que esta. Pero nosotros ya habíamos visto que cualquier curva centrada en P sí es homotópica a un punto. Entonces, como tienen las mismas proyecciones, también debe ser homotópica este. Entonces, esa parte ya está. Sin embargo, nada más hicimos eso para Q, para mostrar que sí existe esta curva. Luego, ¿qué hay que hacer? Me voy a fijar a los puntos sobre gamma, les voy a empezar a llamar QS. Y entonces voy a hacer una construcción más o menos parecida a esto. Entonces, lo que yo quiero hacer es que como para estos puntos, yo ya sé que existe la construcción anterior, entonces se puede demostrar que existe vecindad, que es esta azul clara, donde cualesquiera puntos ahí, uno que está contenida dentro de C y otra a este tiempo, existe una curva causal que es prácticamente idéntica a la que ya probé que existía. Solamente va a cambiar cerca de su punto final y de su punto inicial. Y entonces, otra vez, por el teorema de censura topológica, lo que me va a dar es que puedo deformar esa curva a una temporal que está dentro de una vecindad simplemente conexa, que es esta naranja, pero que va del punto gamma de S menos a gamma de S más, donde S menos y S más es como echar un poquito para atrás dentro de la parametrización al punto Q y gamma S más es tirar un poco adelante. Y entonces existe esta curva temporal que al proyectarla sobre C, entonces es homotópica a esta curva restringida, pues justamente de S menos a S más. Eso se puede hacer para todos los puntos. Y entonces uno puede, como esta curva es es un compacto, entonces esas curvas me generan una cubierta de de gamma de S. Como es compacto, puedo sacar una cubierta finita, hacer enumerar los índices de manera correcta y hacer una concatenación de curvas tal que al proyectarla sobre C, entonces sea homotópica a toda esta curva gamma de S que yo ya probé que es simplemente que es homotópica a un punto. Y entonces ese es el truco que se utiliza para probar que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexa. Entonces, yo ya tengo que el dominio de comunicaciones es simplemente conexa porque ya probé que C' es simplemente conexa. Entonces, por último, lo que yo quiero probar es que la frontera de un agujero negro tiene como sección transversal realmente a la esfera. ¿Por qué fue importante que tuviera que probar que el dominio de comunicaciones exteriores fuera simplemente conexo? Porque si yo me estoy tomando a mi Cx como C' menos Mx, entonces esta es una 3 variedad con frontera con interior simplemente conexo. Y donde al menos una de las componentes es la esfera. ¿Por qué? Porque justamente le estoy quitando esta parte. Entonces, el truco para ver que realmente la topología de una sección transversal tiene que ser la esfera es, supongamos que existe una componente que no lo es. Físicamente sería, pues existe algún agujero negro cuyo horizonte de eventos no es una esfera. Entonces, en este caso, dibujé un toro. ¿Qué pasa? Bueno, hay un teorema de 3 variedades que te dice que si tú tienes una 3 variedad con frontera y cuya una de las componentes no es la esfera,
entonces tiene un doble cubriente conexo. Otra vez, al igual que en el teorema de censura topológica, tiene que ver con teoría de cubrientes. Entonces, aquí tengo dos copias de pues de justamente Cxt, pero el interior es simplemente conexo. La esfera es simplemente conexa. Entonces, la única parte que no es simplemente conexa es la componente de la frontera que supusimos que no es la esfera, porque en superficies compactas, la única que es simplemente conexa es la esfera. Entonces, suponer que existe cualquier otra es suponer que esa no es simplemente conexa. Entonces, como son dos copias que tienen que estar unidas, porque es un doble cubriente, no puede estar unidas ni por la esfera ni por el interior, porque el cubriente universal es simplemente conexo. Entonces, la única opción que le queda es que tiene que estar unida por una de esas componentes que supusimos que no es la esfera. Pero si hacemos eso, ya no se cumple que en un cubriente, la frontera del cubriente es igual a la imagen inversa de la frontera. Porque aquí, al estar unidas aquí, si yo me tomo un punto y me tomo una vecindad, pues por un lado tengo una copia de HN y por otro lado tengo la otra copia de H4 que me faltaba. Y entonces esa componente de la frontera, al pegar esas dos copias de, de Cx, se pierde. Y entonces esto ya no se cumple y caemos en una contradicción. Entonces de, todas las componentes de la frontera de Cx tienen que ser la esfera. Y eso tiene como consecuencia que la sección transversal del horizonte de eventos es la esfera. Entonces, ese es como el teorema principal y existe un teorema 20 años más viejito en el cual está inspirado que es un teorema de Hawking. Igual, es el teorema de la topología del horizonte de eventos, probablemente uno de los teoremas que lo volvió muy famoso, y dice lo siguiente: o sea, tenemos un espacio-tiempo estacionario regularmente predecible. Esta condición es imponer un montón de condiciones sobre qué puede pasar en el espacio-tiempo. Y realmente las condiciones que nosotros utilizamos no son tantas como las de Hawking. Entonces, en dicho sentido, generaliza un poco el teorema de Hawking porque no necesita tanta condición. Y como realmente nos centramos en la prueba del otro, no fue que quisiera describir como que es un espacio regularmente predecible. Pero con estas condiciones y además suponiendo condiciones de energía, creo que dominantes, se cumple que cada componente conexa en el futuro cronológico del pasado nulo del horizonte de eventos es homeomorfo a la esfera. Entonces, así no hay ningún dibujo de esto, pero ¿cuál es la idea de esta demostración? O sea, lo que hizo Hawking fue, ok, tengo mi horizonte, tengo dos vectores nulos a ese horizonte, porque al considerar todo como superficie, como variedad suave, las MODs o las superficies marginalmente atrapadas al exterior resultan que cuando el espacio-tiempo es estacionario, resulta que coincide con el horizonte de eventos. Entonces, tengo mis dos vectores nulos y sobre el que queda dentro de la superficie de Cauchy, lo que hace es una foliación con, con, con superficies homeomorfas a la superficie atrapada, donde al valor 0 uno tiene el horizonte de eventos. Entonces, lo que uno hace es calcular la derivada de la expansión sobre esta familia de superficies que folían, no sé si se dice así, bueno, pero que son una foliación, al menos a una región de la superficie de Cauchy. Y entonces uno, una vez que calcula la derivada y le escribe en términos de la curvatura tanto de Riemann como de Ricci, lo que hace es evaluar en el horizonte. Cuando uno evalúa en el horizonte, hace un rescalamiento para que ciertas componentes se vean como formas exactas, y después de eso, lo que uno, como
tiene la derivada de la expansión en términos de la curvatura de Riemann y de la de Ricci, uno puede utilizar las ecuaciones de Gauss-Codacci para relacionar la curvatura del horizonte de eventos con la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, una vez que se hace eso, se utiliza el teorema de Gauss-Bonnet, ya que se tienen relacionadas las curvaturas, para tener una relación con la característica de Euler. Entonces, uno despeja la característica de Euler y como está suponiendo ciertas condiciones de energía, lo que va a resultar del otro lado es que se tiene una integral sobre el tensor de energía-momento más la derivada de la expansión menos un término que tiene que ver con justo este rescalamiento que se hace en algún momento. Y entonces lo que empezó a hacer Hawking fue, una vez que uno tiene la característica de Euler despejada, solo hay una forma de cambiar la característica de Euler, porque las contracciones del tensor de energía-momento siempre van a ser mayores o iguales que cero por las condiciones de energía que uno está suponiendo y porque uno está evaluando en vectores de energía nulos, perdón, de ejemplo, vectores nulos. Entonces, la otra parte es ok, tengo este campo que me aparece por algún lado, tengo la derivada de la expansión, entonces la expansión es la que tiene que cambiar de valores. Pero ¿qué pasa si cambia de valores la derivada? ¿Qué pasa con la expansión? Entonces, en el caso de que la característica de Euler es negativa, lo que va a ocurrir es que existe una superficie atrapada al exterior, que es más exterior que la que uno supuso, y que se puede ver desde el futuro nulo. Entonces, eso es una contradicción. Para el caso positivo, no pasa nada, todo está bien. Entonces, sí, la topología del horizonte de eventos sí admite característica de Euler positiva. El problema fue cuando la característica de Euler es cero. Cuando la característica de Euler es cero, pues Hawking dijo, bueno, cuando hicimos nuestro rescalamiento, ahí aparece una función, que es con la que estamos rescalando, y seguro uno puede encontrar una función tal que haga el truco, ¿no? El mismo truco de, ok, existe una superficie atrapada al exterior, que no es la más, que resultó no ser la más exterior, que se puede ver desde el futuro nulo, hay contradicción. Pero pasaron 20 años y nunca se pudo encontrar explícitamente esas funciones. Entonces, lo que empezó a hacer Hawking después fue como agregar más hipótesis, que si el horizonte de eventos es analítico o que si siempre se intersecta el horizonte de eventos futuro con el horizonte de eventos pasado. Entonces, como que con las condiciones que enunció su teorema, nunca fueron suficientes para poder quitar el caso de la topología toroidal. Entonces, lo que eso impulsó a mucha gente a buscar pues una prueba que no necesitara más hipótesis. Y cuando se encontró este teorema de la censura topológica, fue como, claro, pues entonces se puede resolver así porque el truco es cualquier curva causal que uno pueda extender a que llegue al futuro nulo y al pasado nulo, entonces siempre la puedo deformar a una temporal que queda en una vecindad simplemente conexa. Y entonces, como ya es simplemente conexa, pues ahí todo es contraíble y utilizar la propiedad de que la única superficie compacta, con características, bueno, perdón, la única superficie compacta simplemente conexa es la esfera. Y entonces, pues ya, hay como, no sé por qué no me deja entrar otra vez desde el iPad, este, pero bueno, la última diapositiva era una comparación entre las dos pruebas. En primera, la prueba del primer teorema que vimos es completamente topológica. No asume como de que el horizonte de eventos tenga que ser una variedad suave. Basta con que sea una variedad topológica para poder construir asegurar que existe el cubriente simplemente conexo y que ahí todo funcione. No pide uno que el espacio sea globalmente hiperbólico. Basta con pedir que solamente el dominio de comunicaciones exteriores sea globalmente hiperbólico. También generaliza en el sentido que Hawking solo asume que su espacio-tiempo contiene un agujero negro y en este puede tener, pues, incluso una cantidad infinita, porque las regiones de comunicaciones exteriores son causalmente disconexas y había otro sentido en que lo generalizaba. Ahorita se me fue, tendré que ver la diapositiva, pero básicamente esos son los sentidos en los que generalizan. Y además, eh, creo que es muy importante porque en este momento, o hasta donde tengo entendido,
no se sabe muy bien bajo qué condiciones el horizonte de eventos sí es una superficie suave. O sea, esta frontera del pasado causal del futuro nulo, no se sabe bien cuándo es una superficie, una variedad suave, una subvariedad suave. Y ya, eso sería todo. Gracias.